Muy buenas, ¿qué tal? Mirad, voy a hacer una presentación del que ha sido mi trabajo fin de máster, que está relacionado con las dominadas, y más en concreto se dirige a una población muy concreta, que serían aquellos que hacen pruebas de oposición y que tienen que realizar el máximo número de repeticiones al fallo. Os lo voy a dejar grabado en la pantalla, es decir, no me vais a ver a mí, sino que vais a ver la presentación de lo que fue mi exposición, un poquito más extendida para explicarme mejor. Y nada, lo que no entendáis lo preguntáis por los comentarios, interactuáis y decidme qué os parece. Sin más, os dejo con ello y espero que os guste. Fuerte abrazo. Bien, como os decía, vamos a ver mi trabajo fin de máster que lleva como título Efectos de la anchura del agarre durante las dominadas en la fuerza máxima, el perfil de potencia, fuerza y velocidad y el número de repeticiones al fallo. Este es el índice que vamos a seguir, que es el correspondiente a cualquier diseño experimental habitual y en el que primero haré una introducción para justificar las razones por las que se hace este estudio, así como el marco conceptual que rodea a este y al ejercicio. Dentro de ese marco conceptual, si nos vamos a una base de datos como es PubMed y hacemos una búsqueda con los siguientes términos, encontramos un total de 49 artículos, relativamente poco. Dentro de todos esos artículos podemos empezar a ver ciertas tendencias o tópicos de investigación que se agrupan en aquellos relacionados con la condición física, con la electromiografía, con la velocidad de movimiento y el resto los podríamos dividir en aquellos que se relacionan con lesiones, otros ejercicios como el lat pull down o jalón al pecho e incluso la composición corporal. De todo ello, a mí me interesan tres especialmente, siendo el último el que da lugar a mi hipótesis. Y este último está hecho o se relaciona con el jalón. Dentro del jalón me importa bastante este ejercicio porque es muy similar a la biomecánica de la dominada. Entonces, todos los artículos que trabajen con esto son susceptibles de evaluar y de valorar. En ese sentido, Andersen y colaboradores en 2014 llevaron a cabo un trabajo en el que valoraban la actividad electromiográfica en tres tipos de agarre, así como el rendimiento, la capacidad de carga reflejado en 6 RM. Lo que vieron estos autores es que no había diferencia en cuanto a la actividad electromiográfica, pero sí en la capacidad de carga reflejada en esos 6 RM. Es decir, que con el agarre biacromial y 1,5 biacromial, los participantes de ese estudio eran capaces de movilizar un 4% más de carga. Podían mover más peso. Sabiendo estas similitudes biomecánicas entre la dominada y el jalón, de aquí surge la siguiente pregunta. ¿Todo esto es posible extrapolarlo a la dominada? Es decir, los resultados vistos con este estudio los podríamos encontrar también en las dominadas. Para poder saber esto necesitamos un discriminador o un índice que nos refleje estas posibles diferencias a nivel mecánico. Uno de esos indicadores que responde muy bien es el perfil de potencia, fuerza y velocidad. Este se deriva de la relación de fuerza y velocidad que, como sabemos, en ejercicios multiarticulares, como en este caso la dominada, el salto y otros, responde a un patrón lineal, ya como nos han enseñado Yari, Samocino y Morin, Pedro Jiménez Reyes en sus distintas investigaciones. Y todo esto, relación de fuerza-velocidad, o el perfil de potencia, fuerza y velocidad, se ve reflejado en esos 4 parámetros que después veremos a continuación y que estáis viendo qué significa. Una vez llegado a este punto, quizá cabe preguntarse si un 4% de diferencia en la capacidad de carga es susceptible de ser investigado o no, si supone una diferencia como para ello. En este caso, yo pienso que sí, os explico y os razono por qué. Si entendemos la importancia de la fuerza máxima dinámica en el desarrollo deportivo funcional, y además entendemos el papel que juega la tensión mecánica y el estrés mecánico en el desarrollo de esa fuerza máxima dinámica, cualquier estrategia que nos permita mover más peso supone un plus añadido. Además, a la muestra a la que va dirigida o que va dirigido este estudio, como son los opositores, donde tienen que realizar un amplio número de repeticiones al fallo, cualquier diferencia, por mínima que sea, incluso un 4%, puede suponer la diferencia entre aprobar o no, o incluso entre sacar un 9 o un 10 y conseguir la máxima nota. Y esto es muy importante desde el punto de vista funcional, puesto que puede suponer el éxito o no. En este sentido, parece ya bastante clara, o incluso ya todos intuíamos cuál era la pregunta de investigación. ¿Condiciona la anchura del agarre el rendimiento, en este caso en una dominada? Para poder dar respuesta a eso, se diseñó el estudio con los siguientes objetivos. Analizar la influencia de la anchura del agarre en la repetición máxima, el número de repeticiones al fallo y en esas variables que veíamos antes, el perfil de potencia, fuerza y velocidad. Dentro del método llevado a cabo para poder desarrollar la investigación, teníamos un diseño intrasujeto de medidas repetidas. Es decir, se hacían 4 medidas, 2 test incrementales
en ambos agarres, es decir, en ambos niveles de la variable independiente, y 2 test de repeticiones al fallo en los mismos niveles. Para eso, 14 sujetos, como veis, jóvenes y sanos, y con 2 años de experiencia en el entrenamiento, especialmente ejecutando el ejercicio sin contraindicaciones médicas ni problemas a nivel de lesiones, lo llevaron a cabo. Obviamente todos debían hacer más de 10 repeticiones con su peso corporal. Como en todos los estudios, se hacía siempre una aproximación al método donde se probaba el material y nos cerciorábamos de que todo iba a funcionar bien a posteriori. Es decir, diseñábamos un protocolo de trabajo. También se les pedía a los sujetos que viniesen en una sesión previa para comprobar o cerciorar que cumplían con los requisitos establecidos. Rellenaban todo el papeleo necesario y se les medía la distancia biacromial que después ajustábamos en las barras. Como veis en la tabla que acabo de sacar en pantalla, para evitar posibles efectos o contaminación de los test, es decir, que los sujetos aprendiesen o se entrenasen durante los propios test, se hacía un contrabalanceo y aleatorización. Dentro de ese procedimiento, dentro de esos test que explicaba antes que se hacían, teníamos los primeros que eran test de carga incremental, en el que se empezaba con el propio peso corporal del sujeto y se iban haciendo incrementos en función de la velocidad a la que éste se desplazaba. El test finalizaba a 0,3 metros por segundo y asumíamos como velocidad del 1RM 0,25 según lo expuesto en la literatura anterior, en esos 2 primeros artículos que os enseñaba en la introducción. Para lastrar a los sujetos, además de otros materiales, utilizamos un chaleco como el que veis en pantalla. Ese chaleco también nos permitía sujetar el encoder o el transductor lineal a este y por lo tanto se quedaba muy cerca del centro de masa. También pesábamos a cada sujeto antes de cada test para dar validez a esa medida y una vez que todo esto se había hecho nos quedábamos siempre con la mejor repetición. Dentro de esa mejor repetición se llevaba también a posteriori un análisis de fiabilidad de la medida a través del coeficiente de variación y el índice de correlación intraclase, asumiendo como valores aceptables un 15% para el coeficiente de variación y un 0,7 o más para el ICC. El siguiente test que hacíamos era el test de repeticiones al fallo, en el que se le pedía al sujeto que hiciese repeticiones semiestrictas, es decir, sin un balanceo extremo, sin movimientos aberrantes, pasando la barbilla por encima de la barra, extendiendo completamente los codos y no colgándose demasiado tiempo abajo. En el momento en que veíamos esos movimientos aberrantes o que creíamos que la repetición no cumplía con los estándares mínimos, se le paraba o simplemente no se contaba, puesto que todo estaba grabado para a posteriori hacer un análisis de vídeo y discriminar si era válida o no. Intentábamos que se pareciesen lo más posible a lo que se pide en las pruebas de oposición. No obstante, como todos sabemos, los criterios no son estándares y dependen de cada juez. También se pesaba a los sujetos previamente para poder meter el peso correcto dentro del software del encoder y también se estandarizaba la posición de las manos, es decir, pulgar arriba o pulgar abajo, pero esto siempre era igual para no contaminar. Lo que llegamos a ver, o dentro de los resultados, que es lo que más nos interesa, es que la anchura del agarre, en el caso del agarre libre, fue un 20% mayor que en el agarre biacromial. En cuanto a la repetición máxima, no vimos diferencias significativas en cuanto a valores absolutos ni a valores relativos. Quizá en valores absolutos podíamos ver un tamaño del efecto trivial, pero las diferencias no eran reseñables. El rendimiento en el test de repeticiones al fallo se refleja en la tabla 1 de este trabajo, en la tabla que está escrita en el texto, y lo podéis ver ahí. Lo que más nos interesa es lo que está señalado en azul, es decir, el número de repeticiones que consiguieron los sujetos en cada tipo de agarre. Aunque a nivel estadístico no hay diferencias significativas, como vemos, a nivel absoluto sí que hay diferencias de 1 o 2 repeticiones. Esto, como decía al inicio, puede suponer el éxito o no. No obstante, esto ocurre en esta muestra y obviamente si tuviésemos una población mucho mayor, pues mejor. El resto de variables son la velocidad media propulsiva del test completo, desde la primera hasta la última repetición, la velocidad media propulsiva de la última repetición y la velocidad media propulsiva de la primera repetición. La última línea es la diferencia entre esa primera repetición y la última repetición. No voy a entrar en esta última variable aquí ahora porque la explicaré después, pero es muy importante y ya os explicaré las conclusiones que podemos sacar de esto. En cuanto a la relación entre el 1RM y las repeticiones al fallo, las tenemos en la siguiente figura. Lo que vemos en el eje vertical es el número de repeticiones al fallo y en el eje horizontal vemos la fuerza relativa, es decir, el 1RM en función del peso corporal.
vemos una tendencia bastante clara a que aquellos sujetos que tienen más fuerza en valores absolutos o relativos en este caso, consiguen un mayor número de repeticiones al fallo. La correlación es buena o fuerte. Obviamente todo esto es siempre y cuando mantenga una composición corporal normal, y tengo que decir que la mayoría o todos los sujetos que nosotros estudiamos en este caso tenían una composición corporal similar. Probablemente con ese nivel de fuerza y una composición corporal mejor, es decir, con un nivel de grasa mucho más bajo, esos sujetos obviamente hubiesen mejorado todavía más su número de repeticiones al fallo, ya que la grasa corporal parece un factor determinante en este caso. En cuanto a la obtención del mejor rendimiento, es decir, si comparamos la proporción de sujetos que obtuvieron su mejor rendimiento en cada uno de los agarres a través de un análisis chi cuadrado, lo que tenemos es que en el test de 1RM o las cargas incrementales predominó el agarre biacromial. Es decir, la mayoría de sujetos consiguieron su mejor rendimiento con un agarre biacromial. En el caso de la repetición al fallo no hubo diferencias significativas. Aquí estamos viendo la relación entre la carga y la velocidad media propulsiva, en valores relativos y en valores absolutos. Simplemente se refleja la tendencia, es decir, que la mayoría de los sujetos son similares y además estamos viendo que se puede acercar cada valor de carga en valores relativos a un valor de velocidad. Aún así, no podemos generalizar esto porque hay que entender que la relación de fuerza y velocidad responde muy bien a cada sujeto, es decir, es individual y además se comporta de manera diferente en función del género, de la edad y de otros factores que responden precisamente a variables mecánicas como la que aquí estamos estudiando, en este caso la anchura del agarre. Entonces, aunque veamos una tendencia clara, no podemos asumir con todos los datos de toda la muestra, que es lo que tenemos en pantalla, que podemos asociar un valor concreto de velocidad a un valor de carga relativa en este caso. Si lo hiciésemos individual, sí que podríamos asumir esos valores. ¿Por qué? Porque de manera individual la correlación vista en ese análisis de regresión sí es muy buena. Todos los sujetos tenían un coeficiente de correlación de 0,95 superior. Esos datos están en el texto, que no lo he puesto aquí, pero cuando sea publicado los podréis leer. Respecto a las variables del perfil de potencia, fuerza y velocidad, tenemos lo siguiente reflejado en la tabla 5. Nos interesan estas cuatro últimas, que se ven en el recuadro azul. El resto las he extraído yo a partir de los valores de carga absoluta en kilogramos. ¿Por qué? Porque yo trabajo con valores de carga y con valores de velocidad, es lo que puedo medir directamente. La fuerza no es más que una medida indirecta extraída por el software de traductor lineal en este caso. No obstante, para el diseño del perfil de fuerza, potencia y velocidad necesitamos esos valores de fuerza y, como decía, los tenemos de manera indirecta. Por eso son los que refleja la literatura y son los que más nos interesan, pero como ya os digo, no estoy midiendo con una galga extensiométrica o con una plataforma de fuerza, sino que son valores pues estimados. De todos ellos, el que más nos interesa es F sub 0, es decir, la fuerza máxima a velocidad 0. De ese valor podemos extraer que tiene una alta correlación con el 1RM. En este caso, la que veis en pantalla. Podríamos haber mejorado esa correlación si no hubiésemos asumido que todos los sujetos tenían su mejor rendimiento o su 1RM a 0,25 metros por segundo. Puesto que, aunque en la literatura encontremos ese valor como valor de referencia, valor medio, obviamente muchos sujetos podrían haber movido más lento y por lo tanto ese ajuste habría sido mejor. Al mover más lento, su 1RM hubiese subido y probablemente se acercase más al valor de F sub 0 o a ese punto de corte. El perfil de potencia, fuerza y velocidad se refleja en las dos imágenes que estáis viendo. La A corresponde al agarre biacromial y la B corresponde al agarre libre. Vemos que son prácticamente iguales, que no hay diferencia en ninguno de ellos y que se ven de manera muy gráfica. Dentro de nuestra discusión, lo que podemos obtener es lo que ya venía diciendo, que no hay un efecto notable de la anchura del agarre en las variables que hemos analizado, en las variables dependientes, ni en el 1RM, ni en las repeticiones al fallo, ni en la relación de fuerza y velocidad. No obstante, sí que hemos visto por esas altas correlaciones que aumentar la fuerza máxima dinámica pues es importante, ya que los sujetos más fuertes eran los que más repeticiones hacían. Y como decía antes,
si mejorasen su composición corporal, si probablemente mantuviesen su fuerza y además quitasen toda la grasa posible, pues probablemente harían todavía más repeticiones. Vimos que el mejor rendimiento se conseguía con el agarre biacromial, al menos en el test de 1RM, es decir, para mover pesado, la mayoría de sujetos conseguían su mejor rendimiento con el agarre biacromial, al menos esa era la tendencia, y también vimos que los valores teóricos de potencia máxima, los que nos da teóricamente ese perfil de potencia, fuerza y velocidad, se situaban en un 41,83% del 1RM. Los valores que nosotros registramos de potencia más elevados eran los correspondientes al propio peso corporal del sujeto, al que suponía aproximadamente un 66% de su 1RM. Es decir, el peso corporal del sujeto sin carga añadida suponía un 66% del 1RM y ese era con el que conseguían el mayor valor de potencia. Viendo la diferencia entre ese valor y el valor estimado, viendo que es bastante amplia, pues llegamos a la conclusión de que el sujeto con su propio peso corporal aún no había alcanzado su máximo valor de potencia real. Es decir, que para trabajar en esa zona de potencia máxima que nos indica la literatura y que consigue las mejores adaptaciones, al menos al rendimiento balístico, tendríamos que descargar al sujeto con cualquier medio, en este caso con una goma o una máquina. También podemos observar que hay bastantes limitaciones del entrenamiento basado en velocidad en pruebas de resistencia al fallo. Esto es lo que os explicaba en la tabla en la que veíamos el rendimiento durante el test de repeticiones al fallo y en el que veíamos la diferencia entre la primera y última repetición. Si nosotros queremos asociar un valor de pérdida de velocidad a un valor de repeticiones completadas, deberíamos de trabajar a máxima velocidad para poder dar validez a esos datos, tal y como ya han sido publicados, por ejemplo, por el grupo de investigación de González Vadillo. No obstante, en el campo, dentro de la realidad de este tipo de pruebas, no se trabaja a máxima velocidad, sino que se trabaja a una velocidad controlada o libre, a la que el sujeto elige para ser más eficiente, para poder realizar el máximo número posible de repeticiones. Si fuese a máxima velocidad, por decirlo de una manera muy llana, se quemaría muy pronto y por lo tanto no obtendría ese número tan elevado. Aquí cada sujeto elige el ritmo que quiere y eso es algo que nosotros hicimos, precisamente decirles que escogiesen el ritmo que quisieran para dar validez ecológica, que se llama, al estudio, es decir, que tenga transferencia a la realidad de la calle. Lo que encontramos es que, a pesar de que había un 43 a un 44% de diferencia entre la primera y la última repetición, no podíamos ver un patrón estándar o lineal de pérdida de velocidad. Si trabajamos a máxima velocidad, lo normal es que veamos que la velocidad empieza a caer en un porcentaje determinado y de manera pues lineal o al menos con un patrón. En este caso no, los sujetos podían empezar a una velocidad, la siguiente a otra, la siguiente más lenta, la siguiente más alta, en fin, iban haciendo oscilaciones, aunque entre la primera y la última sí que había una diferencia clara. En este sentido, con todo lo comentado hasta ahora, entendemos que no había diferencia entre los dos tipos de agarre en esas variables mecánicas, pero sí hay algo que es importante señalar. Aunque no había diferencia, sí que vimos que había cierta tendencia a conseguir la mejor RM con el agarre biacromial. Es decir, que para mover kilos quizá parecía que el agarre biacromial era mejor. También sabemos que el agarre amplio o muy ancho incrementa el riesgo de lesión en los hombros, ya que somete al hombro a una posición compleja desde el punto de vista articular y además aumenta el torque o el momento de fuerza sobre este. Todo esto podría derivar en posibles riesgos en la articulación, entre ellos, por ejemplo, el pinzamiento subacromial y otro tipo de lesiones. Sabiendo esto y entendiendo, como decía antes, que quizá nos dé un poquito más de rendimiento a la hora de mover kilos y sobre todo la importancia que tiene mover kilos para desarrollar tensión mecánica, podríamos concluir o obtener como aplicación práctica que un agarre biacromial puede ser más adecuado y seguro cuando se trabaja con una elevada intensidad. Vamos a entender también que los sujetos que se preparan una prueba de oposición realizan un montón de repeticiones durante el año, es decir, el volumen es altísimo. Por lo tanto, comprometer a la articulación en posiciones
en que no son las más adecuadas, o al menos no tan seguras, durante tanto tiempo, es muy probable que degenere en algún problema. Por eso, como conclusión y a modo de recomendación, yo diría que si el rendimiento es muy similar, apostéis siempre por un agarre un poquito más estrecho, no tiene por qué ser biacromial, puede ser un poquito más amplio, pero al menos no tan amplio, 2 veces biacromial, por ejemplo, podría ser demasiado elevado, y así conseguiréis trabajar de manera más segura e incluso en algunos casos con mayor rendimiento. Hasta aquí todo esto, espero que os sirva de ayuda. Muchas gracias y este es mi trabajo fin de máster y mi estudio. Lo he extendido un poquito, esto se presenta de manera mucho más acotada y con menos detalles, pero bueno, aquí no hay problema y nada, espero que podáis resolver vuestras dudas y que preguntéis por los comentarios. Sin más, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.